Hola, soy Juan David Correa y quiero darles la bienvenida a una nueva conversación pendiente en este especial que llevamos haciendo los últimos 5 martes sobre drogas ilícitas y políticas públicas en Colombia. Un especial que queremos profundizar, ampliar, que queremos convertir quizás en un podcast con mucha más capacidad técnica y que ha sido de alguna manera estas 4 conversaciones anteriores y la de hoy, una manera también de probarnos cómo podemos establecer unos nuevos diálogos desde la comunicación con la academia. Ojalá, y les pedimos a todas y a todos excusas por el sonido, no es lo que hemos estado haciendo con las conversaciones que las hacemos en vivo en Bogotá, pero bueno, la vida también tiene pruebas y creo que hemos hecho un experimento que han visto alrededor de 7.000, 8.000 personas. A todas ustedes, muchas gracias por estar aquí. Le doy la bienvenida a Lucas Marillanes, conducido y ha dado este espacio. Le agradecemos pronto, siguiente martes para concluir y después de ese momento estaremos hablando de tercera semana, perdón. Ya los autores estarán en la Feria del Libro. Hola, Juan David, ¿cómo has estado? Espero que todo esté muy bien. Muchas gracias por este nuevo episodio. Muchas gracias a la audiencia que nos ha acompañado en esta serie especial que hemos construido contigo, con las otras autoras, con los otros autores, para promover y fortalecer las discusiones que tenemos en Colombia sobre drogas, narcotráfico y violencia. Gracias, Lucas. Y recibimos a Estefanía Ciro. Estefanía será nuestra invitada de hoy, coautora del libro del que hemos hablado en las últimas semanas. Ella es directora del Centro de Pensamiento desde la Amazonía colombiana a la orilla del río. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México, la UNAM, y autora de artículos y del libro Levantados de la Selva, Vidas y Legitimidades en los Territorios Cocaleros del Caquetá, que es del año 2020. Fue coordinadora, y esto es muy importante, de narcotráfico y política de drogas de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en Colombia, la Comisión de la Verdad, cuyos volúmenes están disponibles y recomendamos que descarguen, bajen y lean, porque es un deber como ciudadanos. Y así mismo ha sido docente en las universidades como los Andes, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores en México y la Universidad Autónoma de Querétaro. Gracias, Estefanía, por estar con nosotros hoy aquí en estas conversaciones pendientes sobre drogas ilícitas y políticas públicas en Colombia. Muchas gracias, Juan David. Es un gustazo estar por acá con ustedes. Gracias a Lucas y me alegra mucho poder estar divulgando este trabajo que desde Redesdal, Lucas, desde Ana Arjona se lideró y que creo que tiene unos aportes muy importantes para el país en estos momentos tan coyunturales y históricos también. Hoy vamos a romper entonces el protocolo porque yo hablé mucho, presenté mucho y introducí mucho, así que hoy comienza esta conversación, Lucas, con la primera pregunta para abrir el debate o abrir la conversación más bien con Estefanía. Muchas gracias a Estefanía por estar acá y por haber aceptado esta invitación que tenemos con Juan David. Yo quería empezar preguntándote un poco uno de los temas que hemos hablado y uno de los temas que se ha vuelto más, digamos, relevante en estas discusiones, sobre todo en las académicas, es el tema de la gobernanza criminal, ¿no? Y es cómo estos grupos armados han logrado establecer unos órdenes, unas reglas que de alguna forma guían el comportamiento de las personas, de las economías, de los territorios, y eso lo conversamos a profundidad con Gustavo Duncan en el segundo episodio. Y yo te quería preguntar en particular un poco por el tema que introdujimos en conjunto, y esta conversación también está por fuera del protocolo porque ese capítulo lo escribimos Estefanía y yo, entonces este rol es diferente. Por ese concepto que tú empezaste a introducir hace un tiempo en los debates, y es el de regulación armada. Cuéntanos un poco
¿A qué se refiere ese concepto de regulación armada? ¿Por qué surgen las regulaciones armadas en estas economías? Súper preguntaza, bien. Creo que entramos con toda porque esta discusión sobre la regulación entraña dos retos que desde la academia y la política existen en torno a entender qué pasa con la economía política de los mercados de cocaína, de cannabis, por ejemplo, que es lo que ocupa en Colombia. Y hay un primer reto que tenemos que resolver y la Comisión de la Verdad, digamos, se propuso hacerlo, y es ir más allá del moralismo, ¿no? Entonces, como son unos mercados malos que producen cocaína y la cocaína es mala, entonces esos mercados son violentos y son todo lo mal que debe suceder y toca acabarlos. Y se vale todo para acabarlos, ¿no? Se vale asperjar, se vale destruir al otro, el cuerpo del otro, se vale desechar el cuerpo del otro. Pero entonces, digamos que lo que propuso la comisión en ese escenario y que ya venían proponiendo varios académicos es hay que superar la idea del moralismo de lo bueno y lo malo y hay que pensar la economía política detrás de estos mercados, porque estos mercados no son cajas negras, sino que hay una serie de contradicciones. Son mercados del capital, se insertan en dinámicas del capital, producen y reproducen violencias y exclusiones en las dinámicas del capital, pero no es solo un tema de oferta y demanda, sino que se regulan bajo unos principios y la manera en que se regulan son las del prohibicionismo. Entonces, lo que plantea la Comisión de la Verdad y diferentes académicos, Lucas, y lo que decimos en el texto, es que estas economías políticas del prohibicionismo producen regulaciones armadas. Es decir, estas economías se regulan a partir del prohibicionismo y producen, promueven, alimentan regulaciones armadas. Y es ese tema de las regulaciones armadas lo que hay que desactivar para transitar hacia mercados de cocaína pacíficos, ¿no? Que generan menos violencias, o mercados de cannabis que generen menos violencias. Pero hay un segundo punto que tiene que ver con la gobernanza criminal y creo que es un nuevo moralismo que existe, que es el del prohibicionismo. Hoy veía un tuit de Insane Crime sobre el sur del país, sobre la frontera con Ecuador. Entonces es el mapa y aquí están los actores criminales, ¿no? Los choneros, los comandos de frontera, la coordinadora, estos son los actores criminales, ¿no? Así se mueve. Y uno dice, ¿ahí dónde está el prohibicionismo? ¿No? ¿Dónde está el Comando Sur? ¿Dónde está la DEA? ¿Dónde está el FBI? ¿Dónde está un presidente que está acusado de narcotráfico? ¿Dónde está una policía y unos aparatos de represión que hacen parte también de estas dinámicas? Entonces, claro, el otro moralismo en el que estamos insertos es el tema de ¿es criminal o no? Si es legal, no es criminal. Y si es ilegal, es criminal. ¿No? Que es un absurdo, en la vida real eso no funciona así, lo legal puede ser muy criminal. Y ahí surge el tema de gobernanzas criminales. Entonces yo creo que el tema de la regulación plantea unos debates con esas formas estándar de entender y tradicionales de entender las dinámicas de violencia y los mercados. Creo que es por ahí. Quizás yo voy a hacer acá un poco el de las preguntas más generales y poco específicas, por evidentemente ustedes trabajaron el tema juntos, pero antes de entrar a caracterizar, digamos, qué es y quiénes son y cómo son esas gobernanzas, Juan, y ahí operan unas justicias, ¿no? ¿No oye? Lucas, ¿tú escuchas? ¿Sí me escuchas? ¿Lucas? Yo a Lucas no lo escucho. Yo te escucho perfecto. ¿Ahí me estás escuchando, Estefanía? ¿O no? No. Si quieres, salte y vuelves a entrar. Yo los escucho a los dos perfecto.
Dile por chat que salga y Perdón, vuelva a un entrar si segundo. quiere. Ya no escucho a ninguno. Uno. Voy a prenderlo desde 1. la computadora, ¿les parece? Mejor. Porque los perdí. No, yo le iba a decir, Lucas, mientras, y así no dejamos el espacio vacío. Le iba a decir a Estefanía un poco que lo que me inquieta de esa franqueza, y que creo que es tan interesante por donde arrancaste la conversación, es, bueno, sí hay una claridad, pero el problema es más prohibicionista y moral y cultural. Incluso es un tema casi psicoanalítico, porque la gente vive de estas economías, pero cuando transita a unos espacios sociales distintos, y estoy hablando de clases medias altas, como los narcotraficantes que nos exponía la vez pasada nuestra compañera Laura, que eran gente trabajadora, digamos, trabajadores del narcotráfico que van a oficinas y saben que están haciendo negocios con plata del narcotráfico, pero obviamente la implicación ética y moral frente a una propuesta de concederle alguna legitimidad a ese tipo de organizaciones, pues es lo que en el fondo no va a permitir nunca, porque si hoy hay algo que le han criticado al gobierno, es que está negociando con narcotraficantes. Entonces lo que uno se pregunta es, como lo hemos caracterizado en estos episodios que ya hemos hecho, no hemos entendido que precisamente eso fue lo que pasó en Colombia después de la guerra, de la firma del acuerdo de paz, que la fragmentación creó un comercio mucho más fragmentado en manos de poderes y con unas conexiones transnacionales inmensas. Pero una vez más a uno le parece que en la discusión política que estamos viendo hoy, no dejamos de insistir, o no deja la derecha y la ultraderecha de insistir en que esto casi que es un problema moral y que gracias a alguien que va a llegar a fumigar, a bombardear, ¿por qué la gente no ha querido sincerar la conversación y por qué es tan complejo que le pongamos a estos temas imaginación moral? Porque claro, es que la política técnica suena muy bien y es maravillosa, y yo estoy de acuerdo, así la ultraderecha le parezca plantear algo así, un crimen, pero yo estoy de acuerdo, pero es que la gente tampoco termina de entender cómo moralmente puede hacer parte de un país así. Esa es una pregunta con un horizonte que le decía a Estefanía que yo quería hacerte, antes de que empiecen pues con temas ya más técnicos, descriptivos de la investigación, y es, ¿cómo podemos imaginar esa conversación? Es decir, ¿desde dónde vamos a plantearnos que esos actores hoy son legítimos en el territorio, mueven una economía y esa economía hace que funcione ese territorio, nos guste o no nos guste? Ya no es un problema de... Y lo han hecho, y ha pasado en Colombia históricamente. Entonces, ese sería un poco el horizonte de lo que yo quería que comentaran los dos. Yo antes de darte la palabra, Estefanía, yo incluiría algo ahí que me parece que es muy importante, y es un poco esas etiquetas con las cuales hacemos y tenemos estas conversaciones en lo público, como lo criminal, ¿no? Uno pone la etiqueta de lo criminal y esa etiqueta ya está asociada con muchas de las cosas que tú estabas diciendo, Juan David, pero sobre todo es que en el nivel analítico y en el nivel de política pública, esa etiqueta ya no nos sirve mucho, ¿no? Esa etiqueta, ¿qué estamos ganando con poner esa etiqueta a grupos, actores? Como lo decía Estefanía, ahora lo que necesitamos entrar es entender los detalles, las formas como operan estas economías, lo que generan, y yo creo que ahí es donde desde la política pública al menos se ha fallado de manera sistemática. Y yo, el otro tema que quería resaltar antes de darte la palabra, Estefanía, es un poco la invitación que yo creo que estamos tratando de hacer, o que tratamos de hacer en ese capítulo, también es ese ejercicio de imaginarnos y de sincerar otros espacios posibles, ¿no? Y lograr pensar cómo pueden ser otras relaciones y cómo la política pública un poco se percibe inicialmente como limitada por lo técnico, limitada por lo legal, pero el rol de la política pública también tiene que ser
imaginarse esos otros mundos posibles y esos otros escenarios posibles. Y ahí yo creo que tener conversaciones sinceras y promover estas conversaciones es fundamental, porque como tú lo dices, Juan David, son realidades, nos gusten o no que pasen, nos gusten o no que existan, son realidades a las que nos tenemos que enfrentar. Y lo que yo creo, y creo que Estefanía comparte eso, es que renunciar a esos espacios de regulación desde lo formal, desde lo comunitario, desde lo social, es un error inmenso. Y eso es a lo que ha llevado realmente la prohibición. Sí. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Lucas, lo que señala Lucas, porque y Lucas lo sabe, cuando hablamos de la regulación, entonces la gente de inmediato entiende legalización. Y entonces todo el mundo empieza, y es una discusión que teníamos hasta en la Comisión de la Verdad internamente, y la primera reacción es, eso no es posible, ¿no? Eso no es posible. A ver, hablemos desde lo posible. Y a nosotros nos han dicho, ¿no, Lucas? Desde lo más derecha, desde lo más izquierdo nos dicen, no, hablemos desde lo posible. Y entonces lo imposible de entrada es cercenarnos la capacidad y la posibilidad de imaginación. Entonces aquí empezamos con el tema. La dimensión de la política de drogas tiene dos caras, ¿no? Una cara material, ¿no? Sobre todo en términos de cómo se hace la guerra, con qué tecnología se hace la guerra, cómo se hace la violencia, ¿no? Que antes asperjaran avionetas y ahora aspergen drones, por ejemplo, ¿no? Toda esa dinámica material que entendemos como la guerra contra las drogas. Pero hay otra dinámica que es la inmaterial. Y aquí cuadra muy bien lo que tú dices, Juan David, porque en la inmaterial es donde se juega un elemento que es lo que nosotros le llamamos el narco, la narconarrativa. Y aquí traigo, por ejemplo, a Osvaldo Zavala, que es un doctor en NYU, un mexicano que hace un libro que es fundamental, que se llama Los cárteles no existen. Y él reconstruye cómo esta idea del narco es una creación desde el periodismo, desde los múltiples focos tradicionales de construcción de narrativas en las que todo es el narco, ¿no? Entonces, en los 90, si no creaban las narcofarc, no podían implementar el Plan Colombia en el 2000. Entonces, todo este aparatajo es subjetivo de que el mercado de cocaína está ahí, que es la peor condena del mundo, y que la única salida que hay a todos estos males y la violencia que nos trae el mercado es eliminarlo, ¿no? Y entonces es esa subjetividad constante de la cual no sale ni la derecha ni la izquierda, porque la izquierda también tiene, la izquierda más tradicional tiene la lógica de sí, ¿no? Es el narcoestado que nos está atacando y es el narco y el narco. Y entonces no abre todo un camino que hay en la mitad, que lo hemos visto en terreno, porque pues en Nariño hemos hablado con cocaleros, hemos calculado costos, en Putumayo, en Caquetá, y cuando uno empieza a entender las formas de legitimidades que tienen estas regulaciones y estas economías en esos territorios, uno se puede hacer este tipo de preguntas. Que un gobierno de izquierda diga que va a quitar 30.000 hectáreas de coca en las regiones en el sur occidente del país, ¿qué impacto económico tiene? Nosotros podemos ver videos de mingas de erradicación en Twitter y decir que sí, que se van a acabar, pero cuando en campo uno va y habla con la gente, los campesinos dicen, nos van a engañar otra vez, porque además es la quinta vez. Entonces, claro, hay todo un juego de construcción de narrativas que la derecha, pues, usa para principalmente atacar al movimiento popular, que la izquierda todavía está entrampada, no sabe qué hacer, y en la mitad hay todo un campo de grises que está ahí, ¿no? Y la regulación, la idea es pensar precisamente situar esos lugares que nutren esas dinámicas. Pues como yo me considero y hablo y me enuncio públicamente aquí como alguien de izquierda, y eso digo, he insistido mucho en que la gente lo sepa, porque es importante saber desde dónde hablo y desde dónde pregunto. Entonces yo te pregunto, porque yo creo que hay un punto complejo, que ha sido muy complejo para el gobierno, y habiendo estado adentro y estando hoy como comisionado de paz en un proceso en el sur, lo sé, y es
vale, enunciemos esto y seamos capaces, pero apenas el momento puede llegar, aparece una gran sombra que se llama Estados Unidos. Y yo creo que el límite de la desobediencia posible, ese no se puede cruzar, porque ese corresponde a un aniquilamiento pues real, ¿no? Digo, estamos hablando de Donald Trump, que ha invadido 2 países en su mandato y está amenazando al tercero, y después obviamente cree que está ganando una guerra. O sea, tiene ya 4 frentes de violación de soberanía ese imperio. Entonces yo me pregunto es cómo somos capaces de desescalar ese lenguaje y ponerlo en otros términos, si en el fondo eso nos costaría la posibilidad de simplemente existir, pues como de políticamente eso ya es el suicidio frente a Estados Unidos. A mí me parece fundamental eso, porque yo también me enuncio desde la izquierda, ¿no? De una familia de tradición de izquierda, en un territorio en conflicto. Yo creciendo en Caquetá, en medio del Plan Colombia, desde antes, ¿no? Pues mucho antes, pero digamos que esa fue mi niñez, mi adolescencia, ha sido mi formación política, y pues, pero es una izquierda no centralista, ¿no? No es una izquierda en la cual no circulo dentro de Bogotá. Y desde ahí yo podría decir que Trump empezó a ser presidente desde el año pasado, hace un año, 2024, enero del 2024, lleva un año. El gobierno de Petro estuvo 2 años sin Trump, ¿no? Con un gobierno muy afín de la izquierda, no, un gobierno muy afín, demócrata, Biden, y jugó las mismas cartas. Entonces, el problema es un poco eso, porque uno entiende cómo se han cerrado ahorita los caminos políticos y se han estrechado absolutamente. Pero el desde 2022, pues yo lo recuerdo perfectamente en Plaza Pública, ¿no? Las discusiones sobre el cambio de paradigma, ¿no? La urgencia del cambio de paradigma. Además, el momento tan importante que vivía Colombia en ese momento sobre el cambio de paradigma. La Comisión de la Verdad por primera vez dijo, una entidad oficial de gobierno en el marco de la justicia transicional, dice, para lograr la paz, aquí hay que apuntalar los caminos de la regulación de todas las drogas. En ese momento, la oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, Volker Turk, está haciendo una observación principalmente de la política de drogas y la violación de los derechos humanos en la política de drogas a nivel global, que fue el primero que reaccionó frente a los bombardeos de Trump 2 años después. Pero digamos que hay un contexto internacional muy, muy proclive a apuntalar ese camino, apuntalar un camino que se va más allá de la lógica de siempre, erradicación, sustitución, incautaciones. Y está bien, tú puedes jugar el juego, pero apuntarle un camino claro sobre, por ejemplo, algo que estaba muy puesto ahí en la mesa, que era la regulación del cannabis. Y no ocurrió. Entonces, claro, nosotros ahorita tenemos la sombra de Trump y eso nos puede decir como no, es que ahorita no tenemos margen de acción, pero el problema es que en el momento en que sí lo tuvimos, no apuntalamos tampoco nada, ¿no? Ni dimos unos visos de discusión. ¿Qué tocaba hacer? Y ahí está el problema de las subjetividades, Juan David, que es el tema de la sustitución. Cuando usted lanza la carta de la sustitución, usted coarta la imaginación, porque la sustitución se basa en que usted, para acceder a las garantías de derechos como ciudadano, tiene que erradicar la coca. Y eso significa dar información, declarar que cometió un delito, ¿no? Significa cosas particulares. Y el problema es que seguimos pensando las políticas de desarrollo particular desde la priorización de las hectáreas de coca y no desde hasta lo que dijo la política de drogas, el Plan Nacional de Desarrollo, que era la transformación territorial. Entonces no intentamos hacer una política de desarrollo para los territorios cocaleros. Volvimos a lo del mismo. La política de desarrollo para esos territorios es sustitución. Yo
a esta discusión agregaría un tema que me parece importante para entender estas limitaciones de las que está hablando Estefanía, y es que la agenda de la regulación, digamos, y entender la regulación armada, por un lado, y la regulación en general, no ha hecho parte de las agendas de política de drogas, ¿no? Eso es como un vacío muy claro que existe y que yo creo que en parte explica por qué incluso en esos momentos internacionales geopolíticos favorables que estaba mencionando Estefanía, no pudimos avanzar en nada distinto a lo que se ha hecho en Colombia durante décadas. Entonces yo te quería preguntar, Estefanía, ¿cómo crees tú que se ha entendido la política de drogas desde los diferentes sectores políticos? ¿Y dónde está el vacío y por qué hay un vacío para entender este tema de las regulaciones como una salida un poco al ciclo de décadas y décadas de violencia y violaciones de derechos humanos que hemos vivido? Sí, eso es buenísima porque yo creo que uno de los grandes aportes del texto que hicimos con Lucas es esta tablita. Abran el libro, vean la tablita, porque es una síntesis sobre la capacidad, la historia de la política pública en Colombia sobre drogas, ¿no? Entonces, digamos que tenemos ahí, y Lucas me va a acompañar en la explicación, dos perspectivas sobre el mercado, ¿no? Los que creen que el mercado se trata de forma fragmentaria o los que creen que el mercado es integrado, el mercado de cocaína, por ejemplo. Fragmentaria es que por un lado están los campesinos y por el otro están los narcotraficantes, ¿no? Como que son dos eslabones separados. Y por otro lado es quienes creen que hay unos vasos comunicantes entre esos dos, ¿no? Entonces tenemos como esa primera categoría. Y la otra categoría, Lucas, tú me corriges, es la de la criminalización, ¿no? De si se debe usar la fuerza, ¿no? Si se debe, ¿qué tipo de criminalización opera? ¿No? Si la criminalización va a toda la cadena o si solo va a una cadena, a una parte de la cadena. Entonces, claro, cuando pensamos en seguridad democrática, Uribe, entonces Uribe pensó en un mercado en el que el eje era el ataque a la oferta, el ataque al campesino cocalero, ¿no? Y entonces es una mirada tradicional criminalizadora de ese eslabón, ¿no? Asperjaron 1,5 millones de hectáreas, persiguieron a los campesinos, ¿no? El objetivo era atacar ese eslabón, ¿no? Pero tenemos otro que es, digamos, el que opera actualmente, que es la idea del oxígeno y la asfixia, que considera que son dos eslabones separados y que, digamos, el narcotráfico, traficante grande y el campesino abajo separados, pero que el énfasis debe estar sobre el traficante. Y eso, hay que decirlo, eso fue muy poderoso en el gobierno de Gustavo Petro, que sí se aliviaron, por ejemplo, las erradicaciones que se volvían batallas a campo abierto entre campesinos y la policía. Entonces, claro, el énfasis está en incautaciones, en extradiciones y lo que se llama el oxígeno o la sustitución sobre el campesinado. Tenemos en la mitad una última propuesta que no se ha intentado porque el problema de las propuestas como la de Gustavo Petro, donde está esta desintegración de que lo que hacemos en un eslabón no afecta al otro eslabón, pues es un poco compleja porque hay vasos comunicantes entre los dos,
¿no? Eso afecta precios, hay vasos comunicantes de violencias, ¿no? Si se incauta tanta cocaína, ¿quién tiene que pagar el precio de eso? O cómo se dinamiza el mercado también. Entre más incautan, pues más se produce, por ejemplo, ¿no? Entonces, como todos esos vasos comunicantes de un mercado que está completamente integrado. Entonces, la propuesta aquí y lo que planteábamos con Lucas es que está este vacío que nadie ha intentado, ni derecha, ni izquierda, ni centro, y es el de las regulaciones. Y es entender que los mercados no son eslabones separados. Lo que usted afecte en un sector afecta el otro, y lo que usted afecte en uno afecta al otro. Entonces, están estrechamente integrados, y que las dinámicas de violencia pues han mostrado ser ineficientes. Entonces, ¿cómo pensar un mundo con las regulaciones? ¿No? ¿Cómo pensar no solo como concepto teórico, metodológico de la regulación, sino en términos de política pública? ¿Qué significaría transitar hacia una política de regulación del cannabis, por ejemplo? ¿No? ¿Eso qué significa? ¿Qué negociaciones? Y ahí, como tú dices, Juan David, estando tú en la mesa de los comuneros, pues yo creo que ahí hay dos temas fundamentales, que no voy a decir cosas que nadie sabe, pero es, por ejemplo, el tema del oro, que es un bien legal, pero que es un tema de enorme disputa sobre el control de los distritos mineros y la discusión sobre la minería. Y de ahí, pues, no tanto sobre coca, pero también se están ejerciendo discusiones sobre la sustitución y sobre las economías ilícitas. Entonces, claro, el tema es ese, cómo generamos otras formas de imaginar salir de este conflicto. Buenísimo. Pues no para volverlo, ni más falta una discusión sobre nosotros. Estamos con Lucas y con el libro, pero digamos que para responder un poco también, la sensación de que no se tocó, digamos, lo suficientemente profundo y adentro, incluso en lo que dices del cannabis, que me gustaría saber por qué no, por ejemplo. Lo que sí te puedo decir que es, por ejemplo, en el sur, lo que uno sí puede constatar es que después de 2 años de trabajo de presencia institucional, ya se produjo por lo menos una conversación en esos municipios con el Estado, de una manera mucho más periódica, ¿sí? No es el policía o el educador que llega, no, es ya funcionarios durante 2 años circulando, no solo en plan, que yo soy crítico como tú de lo que estás diciendo, de ir a sustituir, no, estamos construyendo el concepto de un distrito minero, estamos hablando de minería en otros términos. Yo mismo, pues no me he cansado de plantearlo, incluso públicamente, diciendo, obviamente nunca va a sustituir toda esta cantidad de hectáreas, porque no estamos pensando en qué hacer con esto, ¿sí? Porque no va a ser posible, o sea, es una bobada, como sí. Es un cuento, una acción es ciencia ficción, ¿sí? O sea, es como, ay, sí, vamos a poder sustituir no sé cuántas hectáreas contaron hace 2 días o no sé qué, pero pues eso no va a ocurrir, entonces uno dice, oiga, en vez de algo con la hoja de coca, que es lo que nos juntó con Lucas en principio. Entonces, pero lo que te quiero decir es que por debajo la transformación territorial ha ocurrido en otro tipo de acuerdos sociales, de justicia transicional, de justicia relacional, de que las propias comunidades empiecen a tener un horizonte de sentido distinto al ser niños o niñas o jóvenes, digamos, circunscritos a ser de pueblos cocaleros o de pueblos, digamos, cuyo universo cultural es bastante precarizado en el sentido de la sexualización, de lo que produce eso que tú discutiste al principio, que es el narco, que creo que hay que discutirlo de otra manera también. Entonces, digamos que ahí ha habido como matices, solamente quería matizar eso, pero estoy absolutamente de acuerdo en que no poder ni siquiera hablar de regulación, pues nos muestra a todos, no a unos pocos, como una sociedad absolutamente absorbida culturalmente por el miedo a afrontar este destino, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y mira el peligro que afrontamos como izquierda, y es que nosotros usamos las mismas estrategias de la derecha. Sustitución, erradicación menos, pero pues ahí estaba ahorita con lo de los drones que quieren, que simbólicamente es
tremendo, lo de las incautaciones, extradiciones. Y la derecha ahora dice, miren, cambiaron la política de droga, intentaron legalizar y por eso estamos inundados de coca. Entonces, claro, nosotros sí necesitamos disputar esas nociones de lo tradicional sobre, no, es que la política de drogas es la sustitución, como si fuera una propuesta de izquierda, porque la derecha está diciendo, es que vivimos el caos, fue por el cambio en la política de drogas. Entonces, de aquí a un futuro no vamos a poder hablar ni siquiera de qué puede ser diferente, ni de regulación, ni de nada, porque entonces el precedente con el que relacionan esto es pues su imaginario de caos. Entonces, por eso es importante seguir disputando desde la izquierda, es decir, no, es que el cambio no se intentó, no se pudo, y no se pudo también porque la derecha es una derecha recalcitrante, porque pues el imperio operó con toda su fuerza sobre el presidente, porque todos los aparatos de guerra, de inteligencia, siguieron operando libremente en el país. Y eso no es fácil, pero nadie organizó los campesinos cocaleros, por ejemplo. Nadie de nuevo le reivindicó su voz política, su urgencia de tener espacios de participación donde dijeran, bueno, vamos por la sustitución, pero ¿de qué forma? Y como tú dices, eso no se mide con hectáreas, sino se mide con ese diálogo, ¿no? Con esa paciencia, con esa construcción de legitimidad y volver a ofrecer opciones de legitimidad de un relacionamiento diferente con el Estado. Pero caemos en el peligro de volver a ir a prometer programas de sustitución o de erradicación de hectáreas, de lo que sea, que no van a cumplir y volvemos a caer en la rueda de Sísifo, en el mito de Sísifo. Porque además, y para darle la palabra a Lucas, en el fondo, pues el problema no es en ese sentido de combatir lo que quiera decir las drogas ilícitas en Colombia. El problema nunca va a ser digamos, el problema moral para la política, sino finalmente es un problema patriarcal. Si tú no muestras la acción, es la única manera que puedes mostrar poder hoy en Colombia, pues para que los ciudadanos entiendan que el Estado tiene poder, ¿no? Entonces se puede volar, sí se puede bombardear, sí se puede. Es muy duro eso, pero es un universo patriarcal que creo que también tendríamos que empezarnos a plantear dentro de ejercicios de reflexión sobre regulación y sustancias ilícitas. Lucas, si quieres tú, continúa. Yo concuerdo con Estefanía y lo hemos conversado mucho, como esa pérdida en la narrativa sobre la agenda reformista en la política de drogas, ¿no? Y eso es un costo que yo creo que es alto actualmente, y es porque uno ve las cifras y uno ve los resultados y uno ve digamos, algunos hechos políticos al principio de este gobierno, en el cual se lanzó una nueva política de drogas, se promovió como un cambio estructural y como una nueva visión, una nueva aproximación, y como en la vida práctica, como dice Estefanía, muy pocas de las herramientas que se han usado en estos años son distintas a las que se habían usado durante en el pasado. Y ahí yo creo que hay una pérdida política muy grande y muy importante que la agenda reformista y el sector reformista tiene que recuperar, ¿no? Y tiene que recuperar, yo creo que tratando de lograr y de buscar resultados que sean tangibles y que se puedan, que se materialicen, ¿no? Una opción fue la regulación del cannabis, que desafortunadamente no avanzó. Digamos que en ese momento había discusiones sobre las formas, los tipos de regulación, pero hubiera sido un avance político, social importante que se hubiera dado en estos 4 años. Y un poco lo que quisiera mover la conversación es escuchar sus reacciones frente a una percepción que yo tengo, y es que la agenda de drogas y la agenda de la política de drogas en Colombia realmente no se toma con seriedad, desde ninguno de los sectores. Desde la derecha, por supuesto que no se ha tomado con seriedad
como en una negación de entender cuáles son las realidades y lo que pasa en la vida real, ¿no? Y uno en estas discusiones que hemos tenido los últimos días en lo económico, se exige y se demanda que haya conceptos técnicos, académicos, y claramente cuando dicen técnicos se refieren únicamente a la economía y no al resto de ciencias sociales. Y hay una demanda muy fuerte por lo técnico, pero cuando nos movemos a hablar de seguridad, paz y drogas, entonces allá lo técnico no importa, ¿no? Entonces desde ahí hay unas incoherencias inmensas desde algunos sectores económicos y políticos que yo creo que reflejan la falta de seriedad con la que se toman este tema, pero también de la izquierda, como decías, Estefanía, no ha habido una apuesta ordenada, coherente, yo diría que profunda, por entender la importancia y el significado que tienen estas regulaciones armadas para una agenda de desarrollo territorial y regional que va a ser muy difícil adelantar si no superamos como la situación actual de cosas en algunos de estos territorios. Y la percepción que yo tengo es que con esa falta de seriedad, desde los diferentes sectores jamás hay, no desde los diferentes sectores, pero sobre todo desde la izquierda o lo que hemos visto en estos años, no ha habido una apuesta de jugarse con capital político, de jugarse con recursos económicos, de jugarse con unos funcionarios capaces, digamos, especialmente al principio del gobierno, de lograr las transformaciones que se necesitan en la política de drogas. Y sin duda creo que lo que mencionaba Juan David es muy importante, porque yo sí creo que es de las primeras veces en la historia en que el Estado ha llegado a esas regiones del país y ha logrado empezar a construirse como un Estado legítimo. Y eso creo que es un cambio fundamental para lo que viene y para lo que será el desarrollo territorial en las próximas décadas. Pero quería escuchar sus reacciones frente a este tema, como que al final la política de drogas nunca termina teniendo el espacio que necesita en nuestro país de discusión política, y creo que en parte por eso siempre terminamos devolviéndonos a las medidas más brutales, con los símbolos más brutales, como lo decía Estefanía, incluso en un gobierno que tenía la aspiración de reformar estructuralmente la política de drogas. ¿Respondo? ¿Hablo? Sí, es increíble. Por un lado, a la derecha no se le exige tener política ni de seguridad, ni de paz, ni de drogas, ¿no? Cualquiera puede pararse y decir cualquier cosa y ellos, como por ser derecha, asumen que entienden qué hacer con la seguridad, qué hacer con la paz y qué hacer con las drogas, lo cual es absolutamente falso. Falso porque además son los herederos y son los guardianes de todo el statu quo que ha mostrado durante 40 años lograr no tener ningún logro político en torno a la política de drogas. Y les doy dos ejemplos. Si uno calcula la disponibilidad en el mercado en el periodo de seguridad democrática de Álvaro Uribe, que es, por ejemplo, calcular la producción potencial de cocaína menos las incautaciones, muestra que el periodo donde más coca llegó al mercado fue en el periodo en el que Álvaro Uribe Vélez fue presidente, cuando más asperjó, cuando más persiguió a los campesinos, ¿no? Eso de entrada. Un segundo punto que estaban discutiendo en estos días, y es el momento, hay dos picos muy fuertes de reproducción de las hectáreas cultivadas. Y uno es después de los acuerdos de paz y otro es justo en el periodo de Duque, ¿no? Después del 2020. Del 2020 al 2022 hay un pico y un aumento de cultivos enorme, aún con la fuerza toda la fuerza de la política antinarcóticos, ¿no? De incautaciones, de extradiciones.
En el año que más se erradicó, solo agrego eso, en el año que más se erradicó manualmente, se llegó al pico de hectáreas cultivadas. Sí. Y nadie lo recuerda, y en la izquierda no tienen ni idea, ni saben cómo decirlo, ni saben cómo hacerlo, ni saben... Y somos ahí unas poquitas voces, no, pero es que mire que si ven esto, nadie, pero la derecha no tiene un logro para mostrar en términos de logros en política de drogas. Entonces, es toda una ficción. Se montan en una ficción, ¿no? De que porque tenemos corbata, entonces sabemos manejar esto, porque, bueno, y la de izquierda se deja comer porque, entonces ahí va el segundo punto, yo estoy muy de acuerdo con Lucas, y es la incapacidad de tomar en serio, por un lado, estos temas, en el sentido en que no hay mucha gente en la izquierda que hable con propiedad de esto, que seriamente trabaje, pero sí es un lugar de mucha disputa y mucha ambición, ¿no? Todos quieren estar en la dirección de política de drogas, todos quieren estar en sustitución, todos quieren estar hablándole al oído al presidente sobre el narco, porque ahí, Juan David, hay un tema bien interesante que es un morbo. El narco produce un morbo. Entonces, si usted llega a alguien y viene y le dice, no, es que mire que el narco y la ruta, y ya no manda fulanito, sino manda alias fulanote, y entonces no sé qué, y uno dice, uy, ese señor cómo conoce los territorios, cómo anda los territorios. Es un juego de, si te pones a verlo bien, en el fondo, esto es tan chistoso y patriarcal porque es como un juego de niños que intercambian monas, que saben mucho de un universo. Y al saber mucho de ese universo se legitiman los unos a otros con un saber que no sirve absolutamente para nada. Entonces, esas son las trampas culturales de nuestra época, ¿no? Es descifrar que solo es eso, solo es si tú sabes quién es Cuchilla y tú no, yo ya sé. Es un juego cultural, digo. Saber mucho de eso es algo importante. Sí, absolutamente, Juan David. Y en eso, una vez, uno de esos patriarcales llegaba, porque además uno es mujer, y entonces llegan, usted, a ver, dígame, ¿qué tanto sabe? A ver, ¿cuándo llegó la coca a Colombia? y, así, y cosas así, ¿no? Uy, ¿cuándo es el primer? Y así, cosas así de patriarcal. Me encanta cuando lo planteas así, porque es muy así. Hay un autor que se llama Dominic Corba, que en el 2005, imagínate, ya hace un montón, hizo un artículo mostrando los informes de un ODC. Y los informes de un ODC siempre tienen unos mapas. Y siempre al lado de estos grandes señores que saben de todo y las rutas, ¿no? Insane Crime y rutas y flechas y no sé qué. Entonces siempre hay un mapa, las rutas. Y por aquí anda, ¿no? Y es una ficción, y todos detrás de la ficción, y entonces como sí, entonces él escribía eso, ¿no? De cómo parte del aparataje imaginativo de esto es crear esos mapas y crear esas lógicas de los territorios y las rutas y todo ese aparataje del lenguaje. Pero la izquierda se deja comer muchísimo de eso, y yo creo que no sí todos, llegó... tampoco. Yo no. no todos. tú no. No, digo, quiero decir, acá estamos hablando de esto precisamente. Sí, exacto, tienes toda la razón. Bueno, digamos que en algún momento, en decisiones clave, yo creo que eso vende mucho por un lado, y vende también, y vendió una cosa que pasa, y es tercero, y con esto termino mi intervención, pero es algo en lo que estamos trabajando. Y creo que hay una fuerza muy interesante, y por eso sí, yo no debo generalizar con el tema de la izquierda. Y es que la Comisión de la Verdad trajo algo bien interesante. Y es que cuando hablamos de política de drogas, es como una expertise muy burbuja, ¿no? La política de drogas, muy importante, pero muy en sí mismo. Y por el otro lado, conflicto armado. ¿No? Y entonces que las dinámicas de violencia y el conflicto y eso. Entonces lo que hace la Comisión de la Verdad es
que antes lo había hecho gente, pero digamos que en la voz de una institución con esa legitimidad, pues tiene un eco mayor, y es articular ambos, ¿no? Es decir, uno no puede sacar la comprensión del conflicto del tema del prohibicionismo, ¿no? Del paradigma prohibicionista, y uno no puede sacar el prohibicionismo de la comprensión de la violencia en Colombia, ¿no? Hay unos vasos comunicantes que es necesario tener presente, porque la solución está en entender esos dos mundos. Y la Comisión de la Verdad tiene unos actores muy importantes, y es en particular el movimiento de derechos humanos en Colombia, ¿no? Toda la gente que sufrió el conflicto, que vivió en carne propia, los exiliados, la diáspora, y ellos de una u otra forma se han venido acercando con mucha fuerza a esta discusión de la Comisión de la Verdad sobre regulación y sobre prohibicionismo, y ahí se están cocinando cosas bien interesantes, porque en esa paciencia que hay que tener con las cosas y con los procesos sociales, creo que la posibilidad de no pelear con el narcotráfico por narcotráfico, sino con el prohibicionismo como regulador de este desastre, es una oportunidad que sí se abrió desde el 2022, y creo que con el trabajo con Lucas es uno de los, la regulación es una de esas concreciones, ¿no? Y políticamente es eso, cómo el movimiento de izquierda de derechos humanos sí es capaz de imaginarse eso, y creo que eso sí están dando y es muy poderoso. Yo solo diría, gracias Estefanía, contestándole a Lucas, es que yo sí creo que evidentemente el momento de Colombia, digamos, la experiencia de gobierno de estos 3 años y medio, pues es una experiencia absolutamente nueva, nueva no por buena, nueva porque sí, porque incluso la gente que entró a lo público es distinta. Y yo creo que al no entender que había que rodearse de gente que pudiera llevarlo a uno por corredores que uno no conocía, perdimos un tiempo importante, ¿sí? Es decir, si uno no sabe cómo andar dentro de un ministerio, cómo hacer un contrato, cómo llegar a un territorio, en fin, todo lo que hay que saber antes de querer hacerlo, se perdió un tiempo. Entonces ahí yo creo que hay un punto que es importante para diseñar verdaderas políticas públicas. ¿Dónde está entonces la ambición de quienes hacemos parte de ese horizonte para constituir, por ejemplo, una gran base de datos de expertos en el tema de esto que estamos hablando, de drogas ilícitas y políticas públicas en Colombia? Que no sean las 3 mismos profes que los queremos y que los respetamos y que son, pero no podemos seguir llamando a las mismas personas una y otra vez. Yo creo que hay una cantidad de profesionales, como lo acaba de decir Estefanía, que habría que tener juntos para decir, mire, este señor sabe de no sé qué ingeniería, este otro sabe de trabajar con comunidades en no sé dónde, este es experto en campesinado, no sé qué, y entonces uno empieza a reunir condiciones de gente que sepa sobre lo territorial, que también nos demoramos, porque entonces como no conocíamos, pues llegar a conocer cuesta, ¿no? Y lo tercero que yo diría es que también hubo un problema político muy complejo, y es que el caballito de batalla sobre el que se subieron la oposición fue: estas personas están en un diálogo nacional entre ellas, digamos, son los narcotraficantes del país los que se están sentando a hablar y nosotros somos los buenos. Y esa, digamos, tensión mediática fue muy pesada. Yo creo que no se supo afrontar en muchos casos. Había que afrontarla con valentía y sin esconderse. ¿Cuál narcotraficante? ¿Dónde están mis bienes? ¿Dónde están los cocaleros ricos del país? Vengan y me investigan. Digo, porque si yo estoy hablando con ellos y están diciendo esto de mí, como si ha ocurrido en el otro lado, pues la riqueza se ve. La riqueza monetaria se ve. Entonces habría que tener también unas discusiones distintas. Yo creo que Petro tuvo audacia en lo internacional, y yo creo que tuvo buena voluntad en el caso del Catatumbo, del Plateado, que me consta porque fui a lanzar la política de drogas allá y fue a raíz de un trino que puse en un avión ese día que me conocí con Lucas, preguntándome por qué no imaginábamos realmente un destino para la coca como el que ya yo estaba viendo en el Cauca y que esta política de drogas podría permitirlo. Y yo intenté mucho hablar con Justicia para meter el tema cultural y para decirles, vamos a las reuniones con el Ministerio de Cultura. Invítenme también al tema de fumigación, sustitución, porque no estamos hablándole a sombras, estamos hablándole a culturas.
Entonces tenemos que entender el problema cultural, si no, no sirve para mucho. Entonces yo creo que es 4 o 5 cosas no permitieron. Ahora, yo creo que lo internacional, lo que se hizo en Austria es importante. Yo creo que poner en Naciones Unidas en un presidente en ejercicio, decir lo que solo todos lo habían dicho una vez se iban. Pero obviamente yo creo que tiene que haber una responsabilidad desde la academia, desde el conocimiento, desde las ciencias humanas, sociales, en empezar a poner este tema, ya no con la cosa moral de antes de legalicemos, porque es que son más tolerantes moralmente, sino cuál es el pacto económico para este país, social, militar, de seguridad, porque tenemos que tener uno nuevo, porque resulta que allá esas economías pues son profesionales. No son economías informales, no es que la gente, hay de todo, hay lanchas, carreteras, aviones, rutas, contactos, el mundo entero va a esos territorios y nosotros seguimos imaginando que desde aquí se pueden hacer las cosas más fácilmente con nuestras ideas un poco viejas. Eso sería, Lucas, yo no sé si tú quieres hacerle la última pregunta a Estefanía y ahí cortaríamos. Celebro que de verdad esta sea la quinta conversación porque creo que activa el sentido de por qué las estábamos haciendo. Así que, Luca. No, muchas gracias por sus respuestas y yo creo que ustedes mencionaron un par de cosas muy, muy importantes. Sin duda ha habido mucho trabajo y eso es algo que reconocemos en el libro claramente y es la evolución también, y uno también tiene que ver la cosa en una perspectiva un poco de más largo plazo, y ha habido esfuerzos muy importantes de investigadores, de investigadoras, de académicos, por ir abriendo puertas. Pero también es cierto, como ustedes lo dicen, y yo lo comparto, que estamos en un momento donde hay que, yo no sé si es un tema de renovación, pero sobre todo de actualizar diagnósticos, y actualizar diagnósticos que se tienen sobre las realidades, cómo se ha configurado el conflicto, cómo se ha configurado estos mercados, especialmente después de la firma del acuerdo de paz. Y eso es urgente, ¿no? Porque las políticas, a mí me preocupan mucho las políticas mal diseñadas, pero especialmente creo que los diagnósticos mal hechos llevan a desastres, como ya han pasado en Colombia. Entonces, creo que hay dos temas que me gustaría preguntarte, Estefanía, o mencionar para que desarrolles más y podamos terminar la conversación ahí. El primero es, y yo lo comparto totalmente contigo, es un poco ese equilibrio entre la construcción de paz y la regulación de los mercados de cocaína y de cannabis, que es uno de los grandes aportes, como tú decías, de la comisión, y cómo se integran esas dos agendas, ¿no? Y un poco es sin negociaciones, sin procesos de negociación, es muy difícil avanzar en las regulaciones, y también cómo es muy difícil avanzar en las regulaciones sin esas negociaciones o sin esos espacios de concertación. Y creo que uno de los aprendizajes más importantes del acuerdo final de paz con las FARC en el 2016 es lo costoso que es haber ignorado la regulación y la regulación armada de las discusiones, ¿no? Hubo muchos errores que se pudieron haber cometido en el acuerdo de paz, muchos aciertos, pero en mi visión, por el tema en el que hemos trabajado, creo que uno de los mayores ha sido haber omitido la regulación armada, fue no haberse tomado en serio el rol que tienen estas economías en los territorios donde estaban las FARC. Y el segundo, que lo hemos discutido tangencialmente hoy, pero que me parece muy importante ser claros en eso, es en la importancia y en el rol de la transformación territorial, en el sentido de la inversión contundente y sin hesitación, y las necesidades que hay en que el Estado colombiano invierta y genere desarrollo y mejore las condiciones materiales de vida de las poblaciones en esas zonas del país. Y cómo esa transformación territorial tiene que dejar de estar condicionada a la coca, al conflicto, a la violencia, y cómo logramos avanzar en eso sin pensar que tiene que pasar primero la erradicación o que tiene que pasar un montón de cosas antes de poder avanzar con esos compromisos que hay en un Estado social de derecho como el nuestro. Sí, son dos súper preguntas. La pregunta sobre paz y regulación, yo escribí el año pasado
en la reactivación de la Comisión Histórica para las víctimas, un texto que sacó la unidad de implementación que se llama de cambios y continuidades, y este se llamó sobre la vorágine de la paz. Y es contando qué pasó en la Amazonía desde antes de los acuerdos, durante los acuerdos y después. Porque daba la impresión en la larga duración, esta mediana duración, que de todas maneras para el 2016 las FARC fue algo que todavía desconocía la Academia Colombiana, ¿no? Y todavía se leía de una forma muy tradicional, aún desde digamos, las perspectivas de la Academia de Izquierda y eso. Yo creo que fue un mundo que se abrió ahí, ¿no? Y lo que uno percibe en la manera en que se entiende las FARC como un actor militar y político es que, claro, cuando uno entiende ese tránsito en la Amazonía, uno lo que ve es como un derrumbe de un orden, un derrumbe de una regulación que había ordenado el territorio, que había ordenado el Orinoco, el Amazonas, los ríos, los puntos, la colonización, ¿no? La guerrilla fue una forma de poblar. Entonces, claro, cuando ese mundo se reincorpora en las FARC y eso se reconstruye, no solo ni siquiera para el mercado de cocaína, para todo. Hay una incomprensión muy profunda sobre qué significaba la reincorporación de las FARC, ¿no? Y pues la propuesta, por ejemplo, que había en los acuerdos, ¿no? De la policía rural, por ejemplo. Yo me acuerdo que insistían mucho en eso, ¿no? La seguridad rural con la policía rural, ¿no? Y vamos a hacer casi como un DAR rural, como cuando hace 50 años que existía un DAR rural. Entonces yo creo que no solo para el tema de la cocaína, sino en general, para la concepción de las FARC como un actor ordenador de la realidad política y económica del país, que de una u otra forma también las élites colombianas habían delegado, así como le delegaron unos territorios a la iglesia, pues también en últimas a las FARC también. Entonces, esa incomprensión, claro, nos tiene en esta crisis. Y de ahí lo que tú has mostrado, Lucas, en el trabajo sobre el PENIS y los efectos no intencionados con el asesinato de líderes, ¿no? Entonces, construir todo un programa, ¿no? Creer, decirle al país que es posible acabar con el mercado de cocaína, diciendo que se le va a erradicar a la gente a cambio de un proyecto productivo. Yo no sé si eso se podía volver a repetir en la historia del país. Se volvió a repetir. Y no solo se volvió a repetir, sino que se le puso otro nombre, Renacemos. Y nosotros somos muy buenos para pelear contra el Banco de la República, contra las tasas de interés, pero ni una palabra para aceptar ese tipo de errores, que es como implementar un programa gringo en Colombia, ¿no? Y no hay una voz desde los diferentes movimientos de izquierda que digan, hey, de pronto esto no está funcionando muy bien, ¿no? Entonces, eso es un punto. Sí hay en eso no sé cómo categorizar eso, pero sí hay un elemento que no se tuvo en cuenta y que está pagando el país con la reconfiguración de las dinámicas de violencia en la manera en que los conocemos. Y que segundo, las mesas de paz abren un espacio, porque en eso creo que es un acierto, hay que generar diálogos, hay que hacer mesas, creo que tienen un efecto muy importante en la vida de las regiones. Es más, casi es un pedido de la población, casi es la población la que jala a los actores armados a decir, van a negociar. En los casos en los que yo estuve muy de cerca, es la población la que sienta a la gente, dice, va a hacer mesa de paz. Y eso es una oportunidad única, porque no solo eso, sino que se abren territorios que se consideran inaccesibles. Pero imagínense ustedes abrir un territorio en el que usted necesita imaginarse una transformación y lo abre para sustitución. O sea, ¿qué
qué pérdida de tiempo y de una oportunidad única. Si usted lo abre es precisamente para generar diálogos, mecanismos de construcción de legitimidad, de confianza, de escenarios participativos, y todo se cierra porque, pues, imagínense, se abre esa oportunidad para darle sustitución. Entonces, bueno, creo que ahí hay un escenario en el que se pueden activar otros mecanismos de diálogo. No hay que cerrar las mesas, pero hay que generar nuevas formas de entender esos espacios, porque o si no, podemos estar repitiendo los errores peores que en el pasado. Y finalmente, sobre la transformación territorial, pues es lo que yo decía un poco al principio, y es que la derecha delegó toda la vida, delegó toda la manera de pensar el desarrollo territorial de estas regiones a la política antidrogas y a los ejercicios de erradicación, sustitución. Si usted es del Guaviare, su política de desarrollo dice que usted tiene que erradicar para poder formalizar. Y eso es tremendo, ¿no? Y usted tiene que erradicar para poder acceder a un proyecto productivo, ¿no? Para acceder a un subsidio del Estado. Entonces, claro, las políticas que se le delegaron a los territorios nacionales fueron la sustitución toda la vida, y que en este momento, teniendo una oportunidad única en que se abren unos espacios para hacer una política de desarrollo y de equidad territorial, porque creo que en eso fue acertado el gobierno, en decir, aquí hay unas inequidades presupuestales territoriales enormes, vamos a intentar equilibrarlas, pero no logramos superar el patrón de, para los territorios cocaleros nos merecemos otra política, ¿no? Que es que, pues, imaginémonos mundos, ¿no? Diseñemos políticas públicas, transemos sobre formas de formalización, de no solo infraestructura, sino hasta formas agroecológicas de pensar esos paisajes, lo que sea, todo el ejercicio que tú decías, Juan David, sobre lo cultural, ¿no? Imagínate reivindicar esa idea del campesino cocalero desde el orgullo y desde la dignidad, desde la memoria histórica. Y eso no se hizo. De nuevo se repitió con que la política de desarrollo de Roberto Payán, del Alto Mira y Frontera, de Puerto Asís, Leguízamo, Morito, Teteyé, de la frontera con Ecuador, que es la sustitución, ¿no? Y se pinta un poco bonito y todo, y no. Para terminar y no extenderme, estamos frente a un nuevo sujeto campesino cocalero, nuevo sujeto cocalero, donde hay una dimensión étnica muy importante. O sea, ahorita estamos hablando del afrococalero, estamos hablando también de una identidad. Por ejemplo, el cannabis no se puede entender por encima del lugar de lo indígena, ¿no? Y ahí hay nuevos sujetos cocaleros que perdimos la oportunidad de entender. ¿Y es por qué? Porque de nuevo nuestro énfasis para pensar la coca y la cocaína fue la hoja de coca, que es maravilloso. Pero si uno no entiende que si uno solo reivindica la hoja de coca y no el campesino cocalero, lo que está generando es más fricciones entre la coca y cocaína, y nuestro problema es la cocaína. Y lo que necesitamos es generar armonizaciones y diálogos entre la coca y la cocaína. Pero nosotros nos sobre cocainamos, no sé, solo pensamos solo en la hoja de coca. Solo vi una exposición, y fue la que hicieron en los Andes, la que hiciste tú, Lucas, sobre el campesino cocalero, que fue un actor que pasó absolutamente a agache en estos 3, casi 4 años, que debió haberse reivindicado con mucha fuerza en su memoria, en su dignidad y en los muertos que han puesto en este país, porque han sido muchísimos. Perdona hablar tanto. Pues yo creo que ahí, no, al revés. Yo creo que ahí hay una tarea que yo creo que es precisamente el horizonte de sentido que muchos creemos que podemos seguir defendiendo. Me quedé sin señal un tiempo, así que escuché solo la parte final de tu intervención, pero ojalá podamos volvernos a encontrar y quizás hacer algo en Bogotá para que
puedas exponer, creo, toda tu inteligencia brillante. Realmente ha sido una conversación excepcional. Yo no imaginamos la dimensión de nuestro país, de nuestro territorio, de sus costumbres, de sus culturas, de sus violencias. Va a ser imposible cualquier acción realmente del tipo que sea coercitiva o incluso con buenas intenciones. A ti te quiero dar las gracias y por supuesto a Lucas. Lo mismo. Muchas gracias, Estefanía, a ti por el espacio, Juan David, otra vez por la apertura a tener estas conversaciones. Y yo simplemente cerraría diciendo que un poco esa incomprensión que tú decías, Estefanía, profunda de las realidades, es hacia donde nosotros queremos mover el debate, hacia donde nosotros queremos mover la discusión, y también a exigirle y a demandar a quienes nos gobiernan y a quienes nos dirigen unos nuevos enfoques y una nueva visión sobre este tema que yo creo que hasta ahora nadie no quiero decir asumir el costo, pero tenido la valentía de liderar en ese espectro donde nosotros creemos que hay muchas soluciones que se pueden abrir para imaginarnos futuros distintos. Muchas gracias. Bueno, liderémoslo, hagámosle, vamos para adelante. Gracias. Muchas gracias a todos. Un abrazo, todas, que estén muy bien. Muchas gracias por la conversación. Chao, chao. Así es, chao, chao. Y a ustedes gracias por una nueva conversación pendiente. Una vez más, disculpas por todas las dificultades técnicas. Estas tecnologías no son infalibles, lo cual demuestra que nosotros preferimos hacer todo presencialmente. Gracias y nos vemos en la última de las conversaciones pendientes, en 8 días, sobre drogas ilícitas y políticas públicas en Colombia, precisamente sobre el tema del cannabis. Chao, chao.